Cuando yo ya llegué, ya pueden empezar. Digo, ya pueden empezar desde hace rato. Van a estar días todavía. Sí se ve, Osvaldo. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con la exposición del día de hoy. Vamos a hablar sobre taquiarritmias y bradiarritmias, o pues de manera general de las disritmias o arritmias. Pues, el equipo está compuesto por Ricardo Montes y yo, Osvaldo Vázquez. Y bueno, para empezar, el término disritmia anota como cualquier anomalía en el ritmo cardíaco. Y pues básicamente es todo lo que trataremos en la exposición. Empezando por comprender la electrofisiología celular cardíaca, pues toda esta electrofisiología depende de un potencial de membrana que en reposo pues se mantiene intacto, ¿no? Está definido a cierto nivel. Y este nivel está definido por el resultado de concentraciones de sodio y de potasio en ambos lados de la membrana celular. Hay cierta cantidad. El voltaje o nivel que se mantiene de voltaje, esta membrana es de menos 90 milivolts en células que no son células marcapasos y que están en reposo. Pero pues el cambio en el gradiente de las concentraciones de sodio y de potasio va a ocasionar cambios pues en este voltaje. Además, pues también la afluencia de calcio por medio de un intercambio pasivo nos va a dar cambios también en esta conducción y pues por lo tanto una contracción de las miofibrillas. Bueno, las células que no son marcapasos, un estímulo eléctrico es lo que ocasiona que el potencial de la membrana se vuelva menos negativo. A este fenómeno lo denominamos pues despolarización. Cuando el potencial de la membrana alcanza el menos 70, los canales de sodio de potasio se abren, lo que provoca un rápido influjo de carga. O sea, la carga se va a tornar más positiva. O sea, de menos 90 llega a un menos 70 y a partir de ese menos 70 se abren los canales, lo que ocasiona un cambio rápido en la membrana y aumenta pues su polaridad a una más positiva. Y después, aún esta carga se ve aumentada aún más por un canal rápido, este canal rápido de calcio, lo que aumenta la positividad hasta 30 a 40 milivolts. Y si estos canales se cierran, pues básicamente el potencial de membrana vuelve al reposo y todo esto se restaura por medio de la bomba de sodio de potasio. Las células marcapasos pues se diferencian de las células que no son marcapasos. Bueno, esta gráfica la voy a explicar ahorita. Porque se despolarizan espontáneamente. Todo esto mediante el influjo lento de sodio a las células. Entonces, es lo que marca la principal diferencia. Es lo que les va a dar la autonomía a las células marcapasos de las células que no son marcapasos. Y bueno, esta es una gráfica que representa básicamente todo el fenómeno de despolarización. Empezamos, no sé si, bueno, creo que sí se ve en mi mouse, ¿no? Empezamos aquí abajo con el menos 90 que les menciono. Y en el momento en que se abren los canales de sodio, empieza un flujo rápido o un cambio en el potencial de la membrana hasta que alcanza un tope. Empieza un recambio, una introducción de potasio de nuevo a la célula, pero se mantiene una pequeña meseta. En este periodo, todo este periodo donde se ve la disminución, donde se está viendo una repolarización, no es posible el que se vuelva a llevar a cabo una despolarización en todo este periodo 3, donde los canales de potasio se abren pues para reintroducir para sacar el potasio de la célula. Y al final pues
volvemos al potencial de reposo en el número 4. Y todo esto pues es un proceso bastante rápido. Y pues las células marcapasos se encuentran en diferentes partes del corazón. Están distribuidos de manera que pues tienen una amplia cobertura. Las células marcapasos están presentes en el nódulo sinusal, sinoatrial, en el nódulo auriculoventricular, en el haz de His, y también están distribuidas de manera pues diferente por todo el músculo cardíaco. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que si por ejemplo, si el nódulo, o sea, hay un nódulo dominante, en este caso, pues ya lo conocemos, es el nódulo auriculoventricular, perdón, el nódulo sinusal. Este nódulo siempre va a ser como el nódulo dominante va a ser el que tenga la frecuencia más alta. Si por alguna otra razón la frecuencia en este nódulo disminuyera o no hubiera, el siguiente conjunto de células marcapasos que tenga la mayor frecuencia se va a pasar a considerar como el nódulo dominante y es el que va a marcar la frecuencia cardíaca en el corazón. En casos, por ejemplo, de hipotermia o estimulación vagal, vamos a encontrar que pues, se ve ralentizada la frecuencia sinusal. Y en cambio, en una hipertermia o una estimulación simpática, vamos a ver un aumento de la frecuencia. Y bueno, después ya pasando del nódulo sinoatrial, del nódulo sinusal, que es el que ven aquí dominado, pues está en parte de la aurícula derecha, cerca aquí de donde se une la vena cava superior. Y bueno, una vez que el impulso se genera aquí, pasa a través de 3 haces, los 3 haces que se observan aquí, hacia el nódulo auriculoventricular. Y pues este nodo se encuentra entre las aurículas de los ventrículos, pues de ahí el nombre. Está ubicado en la región posterior del tabique interauricular. Y la transmisión de impulsos en este punto es más lenta que en otras partes del sistema de conducción. Sobre todo porque hay una dependencia del flujo por un canal lento para la expolización de membrana. Y hay veces que en este punto podemos encontrar lo que se conocen como vías accesorias. Estas vías accesorias es tejido de conducción que va a estar fuera del nódulo auriculoventricular y pues forma un tracto alternativo, lo que pues nos puede dar origen inclusive a ciertas patologías que se van a ver más adelante. Por ejemplo, en el caso de una preexcitación, que es la despolarización de los ventrículos de manera temprana por medio de una vía accesoria. Y bueno, esto lo vamos a explicar ahorita. Con esta imagen, pues ya en mente, bueno, me gusta más la otra para explicar lo de la anatomía. El nódulo auriculoventricular y pues de ahí se propagan las fibras del haz de His, que es la que van toda la base del corazón. Como les digo, pues son estos 3 fascículos. Perdón, aquí me confundí un poquito, espero tenerlo claro respecto a la anatomía, porque el libro, pues aparte de mencionar estos 3 fascículos, menciona una rama anterosuperior izquierda, la rama derecha y una rama posteroinferior izquierda. Y pues estuve buscando un poquito de imágenes sobre esto y no me quedó muy claro si son estas 2 a las que se refiere y hay una posterior inferior que se inserte por medio del tabique. La verdad, ahí sí que me perdí un poquito, doctor. Okay. Bueno, no sé si está ahí. Sí, aquí estoy. Okay. Sí, son los fascículos, o sea, son los fascículos por dónde se van y por qué. Eso lo vamos a ver no ahorita en taquicardias y bradicardias, pero sí más adelante, o bueno, sí lo vamos a ver, que son los fascículos sobre todo de la rama de la parte izquierda del haz de His. Entonces, por donde se van, anatómicamente se van por ahí, aunque
en la mayoría de las ilustraciones no los vas a encontrar así, los vas a encontrar así como esta que tienes, esta imagen que tienes verde, o sea que están verdes los dos fascículos. Las ramas, porque tendrías que poner un modelo 3D para ponerlo por atrás y por en medio. Pero si se van por el tabique y así se despolarizan, en ese orden se van despolarizando y se van repolarizando también en ese orden, nomás que al revés. Lo que se despolariza primero se repolariza primero. Okay. Pero tendrías que tener un modelo 3D para esas tres ramas. Okay. Sí. Muy bien. Y pues ya pasando ahora sí a esta imagen, pues básicamente todo lo electrofisiología cardíaca nos sirve para entender un poquito ya del electrocardiograma, que eso pues ya lo revisamos en su momento. Como conocemos, la onda P, la despolarización de las aurículas, el periodo PQ, pues es, PR es el periodo en que tarda la transmisión del impulso de las aurículas al nódulo auriculoventricular. Y pues el QRS, la despolarización de los ventrículos. Y pues la onda T, la repolarización de los ventrículos. Y pues todo esto tiene ciertos intervalos de tiempo que pues en caso de que se vean aumentados o disminuidos ya nos empiezan a hablar de diferentes patologías. Inclusive no tanto, bueno, devolviendo un momentito, no tanto a veces patologías, o bueno, aunado a las patologías, inclusive cambios farmacológicos, o sea, por los fármacos que vamos a administrar, pues vamos a ver cambios en la transmisión de estos impulsos, y pues es en lo que se basa básicamente el tratamiento de las arritmias, en los cambios en los tiempos de transmisión de estos impulsos. Y bueno, hay que conocer un poquito de algunos conceptos sobre los mecanismos de la formación de las arritmias. Por ejemplo, en el caso de la automaticidad aumentada, se refiere a una despolarización que es espontánea en las células que no son marcapasos, o la despolarización que es en un umbral anormalmente bajo en las células marcapasos. Por ejemplo, patologías que se relacionan con esto es un ritmo idioventricular o los taquicardias auriculares. Y, por ejemplo, también tenemos la actividad desencadenada, es otro mecanismo que se refiere a un impulso anormal que resultan de las postdespolarizaciones. Que es una despolarización, pues es la fluctuación que hay en el potencial de membrana y que va ocurriendo a medida que se restaura el potencial de reposo. O sea, no ha completado el potencial de reposo cuando ya está queriendo volver a despolarizar. Entonces, estas actividades encadenadas puede causar una despolarización o precipitar una despolarización antes de que se alcance el potencial de reposo, o después de que se alcance el potencial de reposo completo, pero, o sea, de manera muy rápida. O sea, es una actividad frenética, vaya, por así decirlo. Y, bueno, la arritmia de reentrada, pues es lo que surge como una conducción repetitiva de impulsos a través de un circuito autosuficiente. Para mantener este circuito de reentrada, la vía de conducción, o sea, este mecanismo es muy curioso en el sentido de que tiene que tener un periodo refractario más largo que otra, que es lo que va a permitir que este impulso que va a salir de alguna rama de este circuito, pues que ya les mencioné, el circuito eléctrico, pueda volver a ingresar de manera retrógrada. Entonces, por lo tanto, el ciclo se va a repetir, va a volver a entrar antes de que lo otro se termine de repolarizar y va a crear una arritmia autosostenida. Y pues estos mecanismos de reentrada son los causantes de la mayoría de las taquicardias de complejo estrecho y mencionaba, creo que si es que eran casi todas las taquicardias ventriculares. Y pues el tratamiento para estas arritmias de reentrada se basa justamente en la alteración de la conducción en una o en ambas ramas del circuito, que pues justamente a lo que vamos a pasar es a la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. ¿Alguna duda antes de
de todo lo eléctrico a nivel celular, que es lo que más que nada nos genera las arritmias. Sí, y pues es importante justamente para entender cómo funcionan los fármacos. ¿Alguna duda? Quiero pensar que ya lo leyeron y no tienen dudas, pero si tienen dudas, adelante. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Ahorita en los mecanismos de disritmia que explicó Osvaldo, en el segundo, es básicamente que, o sea, ocurre una despolarización más temprana de lo que debía suceder. En la reentrada, dices. No, una antes. Actividad La desencadenada. segunda. ¿Cuál? Actividad desencadenada. Ok, sí. Sí, básicamente la despolarización, todas las despolarizaciones, todas las fibras tienen un periodo refractario. Y la fibra que menos periodo refractario tiene es la del nodo sinusal, pero también todas las células que pueden tener electricidad y que están en la parte auricular tienen un periodo refractario más chiquito. Y las fibras de hasta abajo, las fibras más lentas, tienen un periodo refractario más largo. Por eso es que las arritmias ventriculares, que son en células que tienen un periodo refractario más largo, es que son más mortales, porque en una de esas el corazón se queda parado. Y las fibras de arriba son las que tienen ese periodo refractario cortito y se pueden despolarizar más rápido y pueden acortar ese periodo refractario y tener más rápido ese ciclo. Frecuencia. Ajá. Entonces, sí, a eso se refiere, ¿no? A que la despolarización es no necesariamente más rápida, sino el periodo refractario es más corto en células que tienen ese periodo refractario corto. Ahí viene en el Rosen una gráfica de cómo son los periodos refractarios de cada célula. Pues si se fijan o si lo tienen ahí a la mano, si no para que lo lean, en las células de hasta arriba del corazón el periodo refractario es más cortito y en las células ventriculares el periodo refractario es más largo. Y la bronca de cuando llega un estímulo a ese periodo refractario es, la mayoría de los casos no pasa nada, pero en otros casos se puede quedar la célula parada. Por eso son más peligrosas, vaya, las arritmias ventriculares o en células que el periodo refractario es más largo. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Gracias. Al final la despolarización es la misma, tarda el mismo tiempo, el problema es el periodo refractario ese o la repolarización. Se pueden repolarizar más rápido. Okay. ¿Alguna Bueno. otra duda? Yo, doctor, con las arritmias de reentrada, la verdad no me quedó claro ni ahorita cuando lo explicaron, o sea, me perdí en esa última. Okay. Pues las anteriores sí, pero en esas no les entiendo muy bien cómo es el proceso. Ok, las arritmias de reentrada, el ciclo o el cableado del corazón va nodo sinusal, nodo AB y regresa, se repolariza todo al revés, ¿no? Entonces, todo es así como vamos a poner lo que es como un círculo, pero en alguna parte, bueno, en el Rosen viene un triángulo, ¿no? Que está mejor explicarlo mejor con un triángulo. En alguna parte de ese círculo hay células que pueden repolarizarse más rápido y despolarizarse. Entonces, ese ciclo no se alcanza a cerrar porque hay alguna célula en el medio que vuelve a meter la electricidad y vuelve a despolarizarse y vuelve a despolarizarse y ese círculo no se alcanza a hacer grandote, sino que se va haciendo chiquito y se va repolarizando y despolarizando muy frecuentemente porque no alcanza a cerrarse ese círculo como debería de cerrarse. Viene un triángulo, perdón, en el Rosen, lo pueden ver como triángulo, lo pueden ver como círculo, pero eso es, que hay alguna célula antes de que termine, antes de que llegue al final, que está metiendo otra vez estímulos. Y hay varios mecanismos de reentrada que no vamos a entrar o no vamos a meternos mucho en eso, sino en la reentrada en general. No sé si quedó claro, o no sé si Osvaldo tenga otra explicación.
No, pues verdaderamente, de hecho, a mí me costó entender el diagrama del triángulo, por eso no lo incluí aquí. O sea, no alcancé a entender ese diagrama. Pero sí, buscando imágenes, justamente vi que muchas formas de explicarlo era así, con ese triángulo. Sí, es un bypass, pues, o sea, no es un bypass. Al final de cuentas sí se despolariza todo, pero hay una célula antes que no permite que regrese todo el estímulo, sino que desde antes el marcapaso sigue estando arriba, pero hay una célula o dos o un grupo de células que despolarizan antes. Entonces se despolariza todo. La característica o por lo que es importante entender la fisiopatología es porque una vez de que entra sodio a la célula y alcanza ese potencial de -90, ¡pum!, se dispara. Independientemente quién haya mandado el estímulo, se disparan las células. Independiente. Al corazón no le importa si el estímulo viene del nodo sinusal, si viene del AB, siempre y cuando llegue a ese potencial de -90 se dispara el sodio. No, sí, ya me quedó más claro. Es que no le entendía el diagrama del triángulo, de hecho. Entonces, y ahorita que lo explico, sí. Okay. Hay una parte ahí, o sea, no necesariamente, puede ser una célula, un grupo de células, una parte de ese triángulo, de ese círculo, que vuelve a despolarizarse independientemente del marcapasos de arriba. Y como bien lo dijo Osvaldo, quien lleva el ritmo en el corazón, quien lleva la frecuencia del corazón, es quien despolarice más rápido. Si hay un marcapasos normal que tiene entre 60 y 100 latidos por minuto y ahorita está en 80, pero hay otra célula más abajo que tiene 140 latidos o 140 despolarizaciones por minuto, quien va a agarrar el ritmo es el de abajo. Y puede haber reentradas que sí pueden ser comunes, donde primero reentraba aquí y luego se acaba esto, o bien hay una célula, un grupo de células más abajo que agarró una frecuencia más rápida y va a agarrar el ritmo esas células. Y se llama reentrada porque el estímulo va hacia arriba y va hacia abajo. O sea, el estímulo de estas células manda estímulos para arriba y despolariza el nodo sinusal y va hacia abajo y despolariza los ventrículos. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, adelante Osvaldo entonces. Ok, bueno, entonces pasamos a la clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Pues este diapositivo más que nada resume un poquito de lo que les voy a hablar ya desglosado más adelante. Se clasifican en 4 grupos, los clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y pues hay también otros fármacos antiarrítmicos que no entran en estas categorías. Como llegan a ser el sulfato de magnesio, los digitales y la adenosina. Este diagrama yo creo que lo voy a retomar un poquito más adelante ya que expliquemos cómo funciona en cada fármaco, pero pues para irlos introduciendo un poquito, cada clase va enfocado a ciertas partes de la electrofisiología cardíaca, específicamente a lo mejor sobre ciertos canales, bueno, más bien específicamente a ciertos canales, como en este caso los de la clase 1 que actúan sobre los canales de sodio, los de la clase 4 sobre los canales de calcio, la clase 3 sobre los canales de potasio y la clase 2 sobre canales de calcio también, pero pues de una manera diferente a lo que hacen la clase 4. Ahorita lo vamos a ver ya pues más a fondo y por eso les digo que lo vamos a retomar. Pues los de la clase 1 se dividen en 3 clases, la clase 1A, 1B y 1C. Los agentes de la clase 1A, el mecanismo pues, de acción, el mecanismo de acción es que ralentizan esta conducción por medio de las aurículas, el nódulo AB y el sistema de Purkinje. Y pues suprimen la conducción de las vías accesorias. También muestran efectos anticolinérgicos e inotrópicos negativos leves, o sea que van a disminuir la fuerza y frecuencia. Y como fármacos tenemos la procainamida, que es el más utilizado específicamente para el tratamiento de urgencia de arritmias ventriculares y supraventriculares. Este altera la conducción en las vías normales y accesorias.
y la dosis recomendada en pacientes es de 20 a 30 miligramos por minuto hasta que cese la disritmia, se produzca hipotensión o se ensanche el complejo QRS. La dosis máxima que se llega con este medicamento es de 18 a 20 miligramos por kilogramo. O sea, hay que ajustarlo a cada paciente. Y en el caso de que hay una insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis es menor. Pues como les digo, este medicamento puede llegar a desencadenar hipotensión por un efecto vasodilatador que tiene. Y esto se llega a observar en el 10% de los pacientes. Y pues en Rosen mencionaba que otros medicamentos no se utilizaban, de la clase 1A, no se utilizaban para los cuidados pues en emergencias, en urgencias. Aquí con los medicamentos, no sé, me gustaría que el Doc mencionara a lo mejor un poquito al final cuáles llegan a ser los que se utilizan aquí en México o en el general o en los hospitales de aquí, porque Rosen pues menciona medicamentos de Estados Unidos, o al menos eso tengo entendido. Entonces, eso sí me gustaría que todos los medicamentos que menciona el Rosen, todos existen en casi todos lados, pero la clasificación de 1A, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4 y misceláneos es la clasificación que tenemos en México. Y los antiarrítmicos son viejísimos casi todos. Entonces existen hasta en Moctezuma, si quieren, hay diltiazem, verapamilo, a veces hay sotalol, o a veces hay amiodarona. No siempre tenemos todos los medicamentos a la mano, pero casi siempre tenemos alguno de alguna clase. Lo importante aquí es identificar para qué sirven o qué hacen los de la clase 1, que son los de pues, canales de sodio. Entonces, ¿cuándo los vamos a usar? Cuando hay arritmias que necesitamos enlentecer las células que se están despolarizando arriba, básicamente. Y los de clase 2, ¿cuándo usarlos? Pero básicamente todos los medicamentos, puedes mencionar, no, si quieres, no los nombres de los medicamentos, pero para qué sirven los clase 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4 y misceláneos. La procainamida sí la tenemos. De la clase 1B tenemos lidocaína en todos lados. De la clase 1C tenemos propafenona y tenemos flecainida, más que nada propafenona. De la clase 2 tenemos básicamente todos los beta bloqueadores. De la clase 3 tenemos amiodarona, es bien común, y tenemos sotalol. Clase 4 tenemos todos, que son los más viejitos, y los misceláneos también tenemos todos. Pero o sea, si quieres no expliques medicamento por medicamento, pero sí los efectos generales y los efectos adversos. Ok. Bueno, los de la clase 1B, pues igual, ralentizan la conducción y despolarización, pero esto lo hace menos que otros agentes de la clase 1, o sea, serían los más leves. Y acortan la repolarización en lugar de prolongada repolarización. Y estos medicamentos no tienen tanto efecto como lo tienen los 1A sobre la vía accesoria. Y pues el medicamento, como mencionó el Doc, la lidocaína. Esta va a suprimir las arritmias que se dan por mayor automaticidad, como en el caso del que es la taquicardia ventricular. Y pues se ha visto que suprime también la función de los nódulos sinusal y auriculoventricular. Pero se le ha visto relacionada con asistolia en contextos de una isquemia miocárdica aguda. Y pues este es un agente ya de segunda línea en taquicardia ventricular. Pues me voy a tratar de ir un poquito más rápido con esto. Entonces, los agentes de clase 1C ralentizan profundamente la despolarización y la conducción. Estos son los que se asocian con el mayor desarrollo de prodisritmias, o sea, la creación de una nueva arritmia ventricular. Perdón, se me fue. Pero este potencial existe también con agentes clase 1A, pero los que más se les ve relacionados con el desarrollo de una prodisritmia es los agentes 1C. Y bueno, los agentes que tenemos, la fleicanida y la propafenona. Y la fleicanida es utilizado para el tratamiento de taquicardia supraventricular paroxística y ciertas formas de taquicardia ventricular. Y la propafenona tiene ciertas características electrofisiológicas
que se comparan con los agentes de 1A y 1C. Inclusive tiene algunas propiedades de beta bloqueador, pues que va a actuar sobre los canales de calcio. Y este se ha visto utilizado para prevenir lo que es arritmia ventricular. Pero tenemos que tener precaución al usar propafenona en pacientes con cardiopatía isquémica. O pacientes con corazón grande, ¿no? La propafenona es de los más usados en pacientes ambulatorios, porque de las arritmias más comunes y que más problemas nos dan es la fibrilación auricular. Y la propafenona es muy buena para quitarla o prevenir la fibrilación auricular de pacientes que tienen de repente episodios de fibrilación auricular. Entonces es muy buena, pero sí puede ocasionar problemas en pacientes que tengan corazón grande o problemas estructurales, porque ocasiona que tengan bradicardias, que tengan algunos otros problemas que a veces son peores que la misma enfermedad. Dale con las dos. Sí, los dos, sí. Sí. Ok. Bueno, los agentes de clase 2 son básicamente beta bloqueadores adrenérgicos y estos actúan suprimiendo la automaticidad del nódulo sinusal y pues van a ralentizar la conducción a través del nódulo auriculoventricular. Son adecuados para controlar el padecimiento de la frecuencia ventricular, sobre todo en pacientes con taquiarritmias auriculares, y pueden ser útiles para terminar con reentradas en el nódulo auriculoventricular. Todos los beta bloqueantes están activos en los receptores beta 1 y beta 2, pues ya sea en diferentes grados dependiendo del fármaco. Pero aquellos que son más prominentes en los beta 1 se les conoce como cardioselectivos. Las contraindicaciones relativas, pues espero que lo recuerden, que es por la presencia de mayor número de receptores beta 1 en el corazón. Receptores beta 2, por ejemplo, los encontramos en los bronquios. Y pues de hecho, esto va de la mano con las contraindicaciones para el uso de beta bloqueadores, como es en el asma o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También debemos evitarlos en la insuficiencia cardíaca congestiva o en embarazos de tercer trimestre. También tenemos que tener un cuidado en pacientes que ya tengan una bradicardia o un bloqueo cardíaco más allá del primer grado. O sea, bloqueos de segundo grado y bloqueos de tercer grado, no deberíamos de usar agentes de clase 2. Y como efectos secundarios, pues tenemos broncoespasmos, insuficiencia cardíaca y a veces puede llegar una bradicardia excesiva e incluso hipotensión. Y bueno, pasando al siguiente, ya tenemos los dos fármacos que se mencionaban, el esmolol y el metoprolol. El esmolol se utiliza o se mencionaba que era muy útil en situaciones de emergencia porque tiene un rápido inicio de la acción y una eliminación de minutos por su corta vida media. Y el metoprolol, pues mencionaba que no estaba aprobado para el tratamiento de la arritmia en Estados Unidos. Sin embargo, pues lo mencionaba, supongo que sí llega a ser utilizado. Y ralentiza taquicardias auriculares y nodales. O sea, taquicardias, sí, auriculares. Sí, el esmolol, la ventaja del esmolol es que es intravenoso. El metoprolol intravenoso no tenemos en México, en Estados Unidos sí. Pero en Estados Unidos nada más usa el esmolol en urgencias. El metoprolol IV no se usa para arritmias, pero sí más adelante que vamos, ya después crisis hipertensivas, para eso sí se usa el metoprolol y el esmolol no, y otro que se llama la betalol. Porque el esmolol es muchísimo más cardioselectivo que el metoprolol y que la betalol. Esa es la razón. Ok. Y bueno, pasando a los agentes ya de clase 3. Todos los agentes de clase 3 van a prolongar el periodo refractario porque van a bloquear los canales de potasio con efectos variables al intervalo QT, o sea, la repolarización ventricular. Y pues en general se utilizan como alternativas agentes para el tratamiento de arritmias ventriculares y auriculares. Perdón, se utilizan como alternativa a los agentes de clase 1 y pues para el tratamiento de arritmias ventriculares y auriculares.
Uno de los fármacos pues que mencionaba era el bretilio, pues que fue descartado totalmente por efectos secundarios, y de los utilizados ya como tal está la amiodarona, que está aprobada para tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares, y es el tratamiento farmacológico de elección en taquicardias ventriculares agudas. Además que muestra características en común con todos los agentes de clase 3, también tiene efectos similares a los de la clase 1 y de la clase 2. Bueno, los efectos secundarios que vamos a encontrar en la amiodarona, vamos a ver hipotensión, bradicardia e insuficiencia cardíaca. Y existe el riesgo relativo de bradicardia e hipotensión, sobre todo cuando se utiliza amiodarona junto con un bloqueador adrenérgico o un bloqueador de canal de calcio. Pero pues una ventaja que tiene este medicamento también es que las tasas de prodisritmia son relativamente bajas, y a veces se ha visto que el uso prolongado de la amiodarona nos puede dar como resultado una enfermedad pulmonar o tiroidea irreversible. Aparte de que eso sí altera la farmacocinética también de muchos fármacos. Bueno. Pasando a los otros fármacos, tenemos ibutilida, el sotalol y la dofetilida. Así que esos te los puedes pasar. Ok. Aunque conozco la amiodarona de los clase 3. Muy bien. Y de la clase 4, bueno, son los agentes que bloquean los canales de calcio lentos y pues van a ralentizar la conducción dentro del nódulo auriculoventricular y suprimen el nódulo sinusal en menor grado. Igual que los betabloqueantes, los betabloqueadores se utilizan en pacientes con taquicardia supraventricular. Eso sí, todos los agentes de clase 4 se van a ver una vasodilatación periférica, y en este caso el verapamilo es el que tiene menor efecto en el tono vascular periférico. Y en el caso de que se utilicen sales de calcio intravenosos, podemos atenuar este efecto vasodilatador periférico que tienen estos agentes. Una contraindicación absoluta es que no debe administrarse en pacientes con bloqueo AB, auriculoventricular, de segundo o tercer grado, a menos de que tenga un marcapasos funcional. Y este medicamento, los agentes de clase 4, se deben de evitar totalmente en pacientes con bloqueos de primer grado. Y pues como fármacos tenemos diltiazem, pues no sé si me salto, sí, pues me voy a saltar ese. Lo que sí mencionaba del verapamilo, que es que rara vez se usa de manera intravenosa, porque pues se prefiere usar el diltiazem, pero igual sigue siendo eficaz. Simplemente se prefiere usar el diltiazem. Y bueno, ya ahora sí con los agentes varios, tenemos la digoxina, que es un compuesto digitálico que tiene una variedad de efectos sobre la célula del miocardio. Uno de los principales efectos es que inhibe la bomba de intercambio de sodio-potasio y va a aumentar las concentraciones intracelulares de sodio, y pues por lo tanto también va a disminuir las concentraciones intracelulares de potasio. O sea, el potasio se va a quedar extracelular, sodio intracelular, y por lo tanto, por este mismo recambio, va a haber un aumento de calcio intracelular. Y todo este cambio en las concentraciones nos va a dar, por lo tanto, efectos inotrópicos con el uso de digitálicos. Lo que sí, también se ha visto algunos efectos prodisrítmicos, como lo son el aumento de la automaticidad y a veces actividad desencadenada. O sea, como les digo, efectos prodisrítmicos. Pero eso se ve más que nada en dosis tóxicas o muy, muy elevadas. Y bueno, igual la dosis, pues creo que no tiene punto que se las mencione, pero sí se ven efectos secundarios en el caso de las digitales,
pues como pueden ser una tolerancia gastrointestinal, puede haber fatiga, somnolencia, depresión, y efectos ya menos comunes, puede haber psicosis, un bloqueo cardíaco y taquicardia ventricular. O sea, por los mismos efectos prodisrítmicos puede causar una taquicardia ventricular. Y pasando con el magnesio, pues este fármaco elimina arritmias ventriculares, como lo puede llegar a ser el Torsades de Pons, porque estabiliza la membrana. Y pues, como les digo, es complemento de terapia en taquicardias ventriculares. Y ya finalmente, con los agentes varios, tenemos la adenosina, que es la mejor opción para el tratamiento de las taquiarritmias regulares y de complejo estrecho. Bueno, este se administra en un bolo intravenoso, que lo que va a hacer es causar una desaceleración abrupta de la conducción auriculoventricular en sus vías. Y tiene un inicio de la acción de los 5 a los 20 segundos y el efecto puede durar de 30 a 40 segundos. Aparte, la adenosina casi no tiene efecto sobre las vías de conducción infranodal y es una opción como tanto agente como diagnóstico y pues terapéutico en pacientes que tienen taquiarritmias de complejo amplio cuando la causa pues no está muy clara. El mecanismo, no, sería el algoritmo de administración de adenosina es empezar con un bolo intravenoso de 6 miligramos. Si no hay respuesta, si no hay cambios en 1 o 2 minutos, se aumenta la dosis a un bolo intravenoso de 12 miligramos. Igual, si no se observan cambios o mejoras después de la segunda dosis de 12 miligramos, se reevalúa el ritmo y se pasa a otra terapia. Y ya no, o sea, ya no se ha visto un beneficio en repetir dosis de adenosina después de que no haya habido mejoras. Y pues los efectos secundarios los podemos encontrar hasta en 1/3 de los pacientes, pero por regular son menores y autolimitados. Podemos encontrar enrojecimiento, disnea, presión en el pecho, náuseas, dolor de cabeza, bloqueo cardíaco, hipotensión. Mencionaba también que la sistolia es posible, pero tengo entendido que no quedaban las sistolias, era algo transitorio. Pues sí pueden quedar en la sistolia, ¿no? De hecho, bueno, la adenosina sí es importante muy importante que la conozcan. La vamos a ver más adelante, de todos modos. La adenosina puede ser su salvamento en muchos lugares, o puede ser su condena, ¿no? La adenosina puede salvar de morir a mucha gente si la saben usar y si no les da miedo usarla. O bien pueden tenerla y no usarla y se les puede morir la gente. Son pacientes generalmente jóvenes que llegan con taquicardias de 200, 250 y que la adenosina los puede salvar. La bronca de la adenosina es que tiene una vida media súper corta, menos de 2 minutos. Entonces, y el efecto empieza en 5 segundos. Más adelante o en el taller vamos a ver cómo se pone la adenosina. Y le dicen como agente diagnóstico porque si tiene una taquicardia muy rápida que no saben de dónde es, le pueden pasar adenosina y lo que hace la adenosina es corta el nodo AB, entonces cualquier estímulo que venga de arriba para abajo lo corta y eventualmente se quita el estímulo de arriba. Y si era fibrilación auricular, perdón, la pueden empezar a ver cuando se corte la despolarización del ventrículo, van a empezar a ver la fibrilación auricular. Y luego va a seguir otra vez a 200, 250 latidos por minuto, pero ya saben ustedes o ya sabemos que es fibrilación auricular y que no le va a hacer nada a la adenosina. Por el mecanismo de acción de la adenosina no corta la fibrilación auricular, que después vamos a ver por qué pasa la fibrilación auricular. Pero la adenosina no le va a hacer nada más que abrir ese complejo, causar asistolia y va a seguir la fibrilación. Por eso es diagnóstico. Entonces, sí es bien importante que se aprendan los mecanismos de acción de la clase 1, clase 2, 3, 4 y la digoxina, el magnesio y la adenosina. Clase 1 lo que hacen es bloquear canales de calcio, entonces principalmente se usan para arritmias de arriba, que son las que
están mediadas por células que se despolarizan muy rápido y que afectan a los canales de sodio, perdón. Los de clase 2 son beta bloqueadores. Entonces los beta bloqueadores lo que hacen es que bloquean, o no bloquean, vaya, enlentecen el paso primero la automaticidad del nodo. A lo mejor si tenía una célula que de repente se está despolarizando 120 veces por minuto, hacen que se despolarice más lento, pero va a seguir la célula mal ahí, pues. Mientras tenga el beta bloqueador, pues va a tener una frecuencia más lenta, pero si se acaba ese beta bloqueador va a volver a enloquecerse. Pero sí, los beta bloqueadores afectan también el nodo AB. Afectan esa rapidez con que se puede despolarizar el nodo AB. Esos son los clase 2. Los clase 3 también se les llama antifibrilatorios, porque la miodarona sobre todo y el sotalol son los que hacen que se prolongue el potencial de acción y prolonga el tiempo refractario. El tiempo refractario, como les dije hace rato, es donde puede caer un estímulo y causar un caos ahí. Y eso es lo que puede aumentar el potencial de acción y puede aumentar ese tiempo refractario de la miodarona. Y los clase 4 son los bloqueadores de canales de calcio, que ahí están, ¿no? El calcio es lo que hace la repolarización. Entonces, los bloqueadores de canales de calcio hacen que la repolarización sea más lenta. Entonces, lo vamos a usar en arritmias que se dan en esa repolarización. Y los misceláneos, como ya lo dijo Osvaldo, que es la digoxina y la adenosina. No sé si hay dudas hasta aquí de los medicamentos. Los medicamentos realmente, más que los entiendan, sí necesitan pues, memorizarlos, porque más adelante los vamos a ver. No sé si haya dudas hasta aquí. De los clase 3, doctor, dijo que los relevantes pues era la miodarona y el sotalol también, ¿verdad? Sí, tenemos todos, o sea, también hay dofetilida, también existe, pero es más rara y básicamente no la usamos, o sea, preferimos usar a miodarona, que es mucho más barata, está muy accesible. Nada más que los clase 3 tienen muchos efectos adversos. Es los dos, tanto la miodarona como el sotalol. Y igual la dioxina, ¿no? La dioxina es maravillosa, pero si se usa poquito de más, vamos a tener efectos adversos. Pero sí, básicamente amiodarona y sotalol. ¿Alguna otra duda, pregunta de aquí de los medicamentos? ¿No? Dale entonces, Osvaldo. Ok. Bueno, pasando al reconocimiento y tratamiento, pues hay que, obviamente, conocer las características clínicas. Las arritmias se van a clasificar según el origen electrofisiológico y la apariencia que tenga en el electrocardiograma, aunque a veces puede haber una superposición. La categorización que se utiliza, pues, es bradicardias, extrasístoles, taquicardias con complejo estrecho, que el complejo estrecho se define por un QRS menor de 12 y no de segundos, creo que es milisegundos. 3 cuadritos, .12 Ajá, segundos. 3 cuadritos, sí. 120. Ahora, La mayoría de los libros que mencionan de cardiología los van a encontrar en milisegundos. Entonces son 120 milisegundos. sí, 120 milisegundos, ajá. 3 cuadritos. Y que pueden ser regulares o irregulares. Y las de complejo ancho de QRS, pues, mayores a 3 cuadritos, que pueden ser regulares e irregulares. El abordaje de cualquier arritmia se va a definir sobre la estabilidad clínica y sobre todo, pues, el efecto que haya de perfusión al músculo cardíaco. Y pues, en general al paciente, ¿no? Los pacientes que estén claramente inestables van a tener características severas o vamos a ver fallos en órganos diana. Vamos a ver hipoperfusión, alteración de la conciencia, dificultad respiratoria, incluso pues hasta síncope. O un dolor torácico que pues puede ser sugerencia de alguna isquemia miocárdica.
Y pues los pacientes más estables pueden estar totalmente asintomáticos o tener síntomas más leves, básicamente mareos, disneas de esfuerzos, palpitaciones o ansiedad leve. Verdaderamente el libro menciona que en la práctica no hay como una línea definida que ponga a un paciente que esté estable o inestable. Pero, pues, si vemos a un paciente que está claramente inestable, como les digo, que haya efectos de hipoperfusión, que esté en síncope, en hipotermia, en una bradicardia, pues se necesita una terapia eléctrica inmediatamente. En este caso, pues sería un shock en caso de que haya una frecuencia rápida con pulso. Y mencionaba estimulación espontánea, si la hay, pero si hay un ritmo lento, pero que es con pulso. O sea, pues lo mencionaba así a grandes rasgos. Y pues este cuadrito importante que venía en el mismo Aquí texto. nada más antes, Osvaldo, voy a hacer una pausa. El libro y los libros de urgencias, los libros de medicina interna, los libros, pues ya me dijeron que nadie ha hecho el ACLS, pero en el ACLS la línea que está pintada entre estable e inestable es bien clara. Hay confusión, disnea o dolor torácico, está inestable. La bronca viene con que pues, la gente que hizo el ACLS seguramente no están en los servicios de urgencias. La bronca viene en que hay pacientes que llegan al hospital y llegan por disnea, porque tienen COVID, porque tienen neumonía, porque tienen otra cosa, y vienen con 180 con una frecuencia ventricular de 180 con fibrilación auricular. Y la disnea no es por la frecuencia cardíaca. O vienen por otra cosa y les detectamos una arritmia rápida, una taquicardia que está arriba de 150, pero no es la causa. Por eso la clave es si para nosotros la arritmia es la causa de ese dolor torácico, disnea, de que estén mal, de que estén hipotensos, si la arritmia nosotros creemos que es la causa de esa hipoperfusión, pues hay que tratarla como inestable. Y si nosotros creemos que la arritmia no es la causa de esos síntomas, pues no es. Les hablo de la experiencia propia. Mi papá hace un año más o menos, él tenía palpitaciones, él decía, de repente siento que se me acelera el corazón. Le tomamos un electro, está normal. Luego volvió a tener los síntomas y tenía una frecuencia, volvió a tener los síntomas, nosotros tenemos una clínica, le tomamos un electro, tenemos la facilidad pues de tomarle un electro y se le quitaron. Volvió a tener los síntomas, se le volvieron a quitar, le tomamos un electro, él sin síntomas y trae una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. Ahí tengo su electro. Pero él no sentía nada. Normalmente, si lo hubiera visto un médico que no se dedica a urgencias, se hubiera asustado, hubiera corrido a desfibrilarlo o a cardiovertirlo. De hecho, ahí mismo tengo un amigo tengo varios amigos que son cardiólogos. Yo le iba a iniciar medicamento, pero tengo la política de no tratar a mi familia y ya se lo comenté a un amigo y pues tranquilamente la frecuencia esa de 200 se la bajaron en 3 días. No era urgente bajársela. Entonces, la frecuencia del corazón a veces no dicta el tratamiento, sino la clínica. Mi papá estaba totalmente tranquilo, entonces no hay por qué apurarse en eso. Lo mismo vamos a ver en crisis hipertensivas. Entonces, si nosotros creemos que la frecuencia del corazón, ya sea baja o alta, le está dando los síntomas, se trata rápido. Si la frecuencia del corazón no le está dando esos síntomas, pues ya no se clasifica como estable o inestable. El ACLS, ATLS, BLS, todos esos cursos son recetas de cocina. Es decir, tiene esto, te vas para acá. Pero en la realidad no es así. Los pacientes no conocen el ACLS y los pacientes no conocen no llegan así. Entonces, vamos a irnos por la clínica primero antes de otra cosa. Entonces, ahora dale, Osvaldo. Ok, pues sí, de hecho es muy importante la consideración de si la disritmia es la causa o el efecto de la presentación clínica. Pues también se mencionaba en el libro. Y
tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si administramos algo, o sea, si conducimos un tratamiento inadecuado, por ejemplo, administrar un agente que ralentice la frecuencia cardíaca cuando una taquicardia es, por ejemplo, la respuesta a una falta de volumen, pues vamos a causar un daño pues mayor. O sea, quién sabe hasta dónde podríamos llegar. Y bueno, y hay otro ejemplo bien claro en todos los servicios de urgencias. La gente que usa cocaína o cristal, espero que nadie de ustedes lo use, pero si lo usan, de repente cuando tienen el efecto pueden traer 200, 220 de frecuencia cardíaca y sentir palpitaciones. Y si nosotros cometemos, y la cocaína o el cristal, la vida media es de menos de 2 horas. Si nosotros cometemos el error de ponerles amiodarona, el efecto de la cocaína o el cristal se les va a pasar en 2 horas. Y si no les está dando síntomas graves y le ponemos amiodarona, la amiodarona, perdón, el efecto dura hasta 24 horas. Entonces va a pasar el efecto de la cocaína o el cristal o cualquier estimulante y la frecuencia se iba a bajar a 80 o 60 latidos por minuto, pero como ahora tiene el efecto de la amiodarona, ya no se va a bajar a 60, ahora se va a bajar a 30 o 40 latidos por minuto. Y ya no solamente vamos a tener al paciente con bradicardia, ahora vamos a tener paciente con bradicardia porque nosotros la causamos y vamos a tener muchos problemas por la amiodarona porque la vida media es larguísima de la amiodarona. Entonces, ahora sí, perdón, síguele. Ok. Y bueno, este cuadrito, pues ya saben, los puntos de Ross son importantes. Son las observaciones electrocardiográficas básicas durante el análisis de una arritmia. Bueno, son los criterios que tenemos que tener en cuenta. El ritmo ventricular o la frecuencia ventricular. Para considerarse rápida son más de 100 complejos QRS por minuto, o lenta en el caso de menos de 60 complejos QRS por minuto. Lo normal, pues ya saben, lo de la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100. El ritmo, pues que puede ser regular, completamente irregular, o regular con irregularidad ocasional, o hay veces que vamos a encontrar impulsos agrupados. El ancho del QRS, pues eso también ya lo hablamos, 3 cuadritos. Mayor a 3 cuadritos ya es un QRS prolongado. El límite son los 3 cuadritos. Y pues si se termina... Perdón, aquí se me fue la palabra en inglés. O sea, determinar que sin electrocardiograma ¿cómo decirlo? Es que aquí no entiendo cómo se refiere, doctor. O sea, el punto 3, el resto del texto no encuentro cómo explicarlo. Perdón. No, es que estaba buscando un electro. Entonces, dice, el QRS prolongado es más de 0.12 o 3 cuadritos. Borderline, lo normal es que el QRS mida menos de 0.08 segundos. Eso es lo normal. Sí. Y hay un borderline o un límite ahí que dice más de 0.12 segundos está mal. Entonces, entre 0.9 y 0.12 le decimos borderline. Básicamente no está, hay algo mal, pero no decimos que está prolongado. Lo ancho del QRS no necesariamente a veces se determina por el electrocardiograma. Hay algo que se llaman tiras de ritmo. Por ejemplo, los monitores. Si conectamos un paciente a un monitor y el QRS se ve ancho, pero se ve nada más, a eso se refiere, ¿no? Sin el electrocardiograma físicamente presente, todos los monitores vienen donde se puede medir, y si no, esos monitores que no se pueden medir el QRS tienen para imprimir la tira de ritmo. Entonces esa tira se imprime y ahí es donde no necesitas el electro de 12 derivaciones, sino la tira de ritmo. Rhythm strip es la tira de ritmo. Es un papelito nada más, donde viene la tira de ritmo, y lo mismo, cada cuadrito mide 0.04 segundos. Entonces, más de 3 cuadritos son 120 milisegundos o está ancho. Pero, pues a veces la raza no sabe, a la gente que lo trae, entonces le preguntas cuántos cuadritos grandes mide el QRS. Digo, ahora que está el WhatsApp es bien fácil tomarle foto.
Pero sí, todos los monitores o tienen para medir el QRS, o sea, se para, usa el monitor, se mide el QRS o se imprime la tira de ritmo y ahí lo mides, sin tener el electro de 12 derivaciones. A eso se refiere. Ok. Ok, ya queda mucho más claro ahora sí. Bueno, el siguiente criterio, presencias de onda P y que estas se relacionen, o sea, ¿cuál es su relación con los complejos QRS? Entonces, eso es tan sencillo a veces como marcar en el mismo electrocardiograma, pues, la onda P, la R, y vamos a ver si hay alguna discordancia entre estas. También, pues, estar atentos a cambios de ritmo. Y checar varias derivaciones. Sobre todo el libro menciona que vamos a ver varias derivaciones en pacientes estables, porque pues si tenemos un paciente inestable con una sola derivación, pues deberíamos poder ver qué es lo que está pasando. Y es importante la comparación de trazos anteriores. Si están disponibles, pues suelen tener información valiosa. Pues vamos a ver mejoras o empeoras su estado en otro momento, ¿no? Y bueno, las derivaciones les voy a mandar, les voy a compartir mi pantalla para que vean una foto que tengo aquí. Creo que ya puedo. ok. Espérenme. Compartir. Ah, no puedo ya. Ah, no, sí la estoy compartiendo, ¿ah? En la pantalla. Sí. Ah, bueno. Este electro me lo mandaron antier, me lo mandaron de URES. Y, a ver, ¿qué le ven a este electro? En el ritmo. Bueno, todos los electros tienen todas las derivaciones y se debe de tomar la tira de ritmo. Si estamos hablando de una arritmia, se debe tomar una tira de ritmo. Una tira de ritmo va hasta abajo o hasta arriba o después, donde van 6 segundos seguidos de electrocardiograma. Aquí, para empezar, no tiene tira de ritmo. Entonces, este electro, ¿cómo lo ven en cuanto al ritmo? ¿Es sinusal o no es sinusal? No es sinusal. No es sinusal. ¿Por qué? Pues no se ve claramente la onda P en la derivación 2. ¿Ok? ¿Quién dice otra cosa? Dijera mi abuelo, aquí es donde la cochi torció el rabo. Si bien antes vimos que para decir que tiene ritmo sinusal, vemos P negativa en ABR, positiva en D2, que cada P precede a que cada QRS sea precedido de onda P. Bueno, resulta ser que en la realidad hay electros que se ven así como este. Este es un señor de 79 años que llegó porque chocó en la carretera. Sí, literal, chocó en la carretera, le tomaron un electro y salió esto. Entonces me lo querían mandar porque tenía fibrilación auricular. Pues ese es el diagnóstico porque lo mandaron. Veo el electro, le digo, oye, tómale otro bien, porque yo lo veo en sinusal. Aquí en B4, si van a B4, veo aquí una onda P que está antes de cada QRS, que es esa muesca, y luego veo otra onda P antes del QRS. Voy a B5, veo exactamente a la misma altura una muesca positiva antes del QRS y exactamente en el segundo QRS otra muesca positiva. Voy a B6 y veo la misma. ¿La ven? ¿O no la ven? Sí. ¿Sí o no? ¿Quién no la ve? Sí, ¿Que no puedo? sí Se ve, sí se ve. Okay. Entonces yo veo el eléctrico, para mí está en sinusal este electro, pero tiene muchísima interferencia, porque el viejito estaba temblando del dolor y no podía estar. Y lo que vemos ahí en D1, en ABR, en D3, en D2, en D3, es la interferencia que tenía. Entonces, inicialmente, la doctora que estaba en URES me dijo, tiene una fibrilación auricular. Ok, ¿cuánto es la frecuencia ventricular? La frecuencia ventricular normalmente la medimos en 6 segundos en la tira de ritmo y la multiplicamos por 10. O sea, tomamos, si hay 10 latidos en esos 6 segundos, pues la multiplicamos por 10 y son 100. Pero en este caso está regular, los QRS están regulares. Entonces ahí fue donde me empezó a llamar la atención. Dije, pues esta no es fibrilación auricular. Entonces, ¿por qué? Porque puedo identificar perfectamente la frecuencia ventricular, que en este caso es de 100.
Entonces, este paciente está en ritmo sinusal, pero por el electro mal tomado, tuve que ir a otras derivaciones, como B4, B5, donde se veía mejor. Déjenme ver si encuentro el otro electro. Este es el electro que le tomó. ¿El segundo electro o es el primero? No, este es el primero. Aquí está el otro. No, este es donde yo les dije. No, es cierto, no tengo el otro electro. Bueno, pero por eso la importancia, pues, ay, ¿cómo quito la compartir de pantallas? ¿Aquí? A lo mejor si yo le pongo, si yo vuelvo a compartir, se la quito. A ver, sí. ¿Ya? Ahí se quitó. Ok, Ya. entonces por eso la importancia de medir la frecuencia ventricular, medir el ritmo, y si no cuadra, pues irte a otras derivaciones. Si no estás seguro si es sinusal o no, irte a otras derivaciones. Ahí en el Rosen mencionan la derivación esofágica. Cuando tenemos mucha duda de si hay actividad en la aurícula o no, se puede meter un electrodo por una sonda nasogástrica para irnos a la parte literal, a la parte de atrás del corazón, para ver si tiene actividad auricular o no. Esa es la derivación esofágica. Entonces, síguele, Osvaldo. Ok. Bueno, y pasando a la evaluación inicial del paciente estable, pues hay que hacer una recopilación, sobre todo pues con la historia clínica, realizar el examen físico y pues el electrocardiograma de 12 derivaciones, específicamente con la tira de ritmo. Hay que estar atentos a la naturaleza de cualquier síntoma, porque pues esto hace importante, incluido el momento de aparición, la velocidad de aparición, por ejemplo, si es algo agudo, abrupto, o si es algo pues, ya crónico, y duración. Por ejemplo, en el paciente con palpitaciones es muy importante preguntar frecuencia y regularidad de los latidos del corazón, y esto inclusive se puede hacer se le puede pedir al paciente que haga con el dedo el ritmo que él siente, ¿no? Lo cual lo deja ciertas cosas pues un poco subjetivas, pero al mismo tiempo eso nos puede dar pistas importantes. También hay que preguntar sobre los eventos precipitantes, síntomas asociados, historia pasada, si ha padecido algún infarto, alguna isquemia, una cardiopatía isquémica o estructural, las medicaciones que nos puede dar la idea de ritmos específicos. Y pues a veces también es importante los antecedentes familiares en casos de arritmias, de síncopes o de muertes súbitas. Que esto, por ejemplo, ya nos empieza a orientar a una vía accesoria o a un síndrome de Brugada. Pues es importante palpar el pulso, escuchar los ruidos cardíacos. Debemos de buscar evidencia de hipoperfusión en algún órgano, como puede ser la presencia de disnea o de confusión, o indicios de una causa para la disritmia, o sea, en caso de que veamos una insuficiencia ventricular izquierda. También pues se menciona que observar el ritmo del paciente en un monitor cardíaco continuo nos puede pues, aportar información valiosa, o sea, estar constantemente checando, vaya. Y bueno, hablando del diagnóstico diferencial, pues como lo mencionó el doc, es muy importante checar derivaciones mal colocadas, contracciones musculares, como en el caso que mencionó el doc, escalofríos, temblores. Cualquier movimiento del paciente puede producir artefactos en un monitor, en la tira de ritmo o pues en el electrocardiograma. Entonces, estas imitaciones a menudo se pueden confundir con alguna disritmia grave, como el caso de una fibrilación ventricular. Y pues es muy importante evitar cualquier decisión solamente basándonos en lo que encontramos en el electrocardiograma. Entonces tenemos que recordar que el electrocardiograma es una prueba complementaria y aquí tenemos que correlacionar la clínica que trae el paciente con el electro. Y bueno, como les mencioné, el electrocardiograma de 12 derivaciones es una prueba fundamental para las sospechas de arritmia.
el uso, como les digo, de una sola derivación en el electrocardiograma en pacientes inestables, pues a veces es lo ideal, y múltiples derivaciones es lo mejor, pues en pacientes que es estables. En pacientes estables podemos establecer todo un protocolo de actuación. O sea, ¿cómo decirlo? Tenemos cierta seguridad de que tenemos el tiempo para actuar en el paciente. Y bueno, hay que buscar la relación entre las ondas P, los complejos QRS, prolongación del QRS, prolongación de intervalo QT, alguna evidencia de isquemia o de infarto miocardio previo. Y pues como les digo, la historia previa es muy importante, por ejemplo, como ejemplo el síndrome de Brugada. Si tenemos un electrocardiograma que muestre datos de síndrome de Brugada y el paciente tiene un historial de síncope, pues casi ya tienes el diagnóstico. Y bueno, este electrocardiograma venía en el Rosen. Pues ciertamente es algo que se ve aquí en los artefactos. Pareciera que es un floater auricular, pero verdaderamente se reconoce como un artefacto en el momento en que examinas al paciente. Y sobre todo se ve el lado derecho del electrocardiograma, podemos ver cómo está normal, o sea, no hay cambios en el electrocardiograma en toda esta parte. En cambio aquí pues fue cuando se hizo el movimiento, es donde están los cambios. Entonces es un artefacto y lo que nos puede llevar a un diagnóstico erróneo. Y bueno, ya pasando ahora sí como tal a las patologías. Osvaldo, yo creo que le vamos a seguir mañana. Nada más en el electro previo, ponlo verás tantito. En este electro, si ustedes lo ven en un monitor, el que quieran, pues, un monitor cardíaco, pues que le pongan el monitor va a detectar la frecuencia. Seguramente esas ondas que parecen P's o que parecen F's de floater, las va a detectar como QRS. Entonces les va a marcar una frecuencia de 250, 300, cuando realmente pues los QRS, si se fijan, están lentos. Entonces, eso es bien común. No van a creer lo común que es, pero por lo menos por guardia me toca uno de esos, que tienen alguna cosa, algo más, y se asustan en donde sea, porque no, pues los pacientes comiendo tranquilos, y a veces cuando están comiendo mueven el monitor o se les desconecta, lo que sea, o tienen hipercalemia y muestran esas que pueden ser ondas T, y en lugar de 100 de frecuencia marca 200 de frecuencia porque marca el QRS y la onda T como frecuencia. Pues siempre revisen al paciente, pues algo pues que ya lo dijiste, que es no tratamos electrocardiogramas, tratamos pacientes. Entonces hay que ver todo el concepto. Antes de seguirle nada más, una duda. Llevaron la clase de cardiología, ¿verdad? Es que no llevamos cardiología como tal. Fue cuando ocurrió la pandemia. Y la pandemia están llevando urgencias. Pero sí, pero fue cuando entramos recién a pandemia, se interrumpieron los semestres y nuestro doctor nunca se tuvo problemas de salud. Ajá, y pues ya no nos dio clase, nos dieron reemplazo. Ah, bueno, entonces no llevaron cardiólogo. Y para seguirle, entonces que no estaba seguro de eso, entonces me olvidó preguntarles, pues. Bueno, entonces sí vamos a ver todas las disritmias, entonces no vas a terminar ni hoy ni mañana probablemente. Digo, si ya había visto cardio, seguramente terminamos luego, nada más con otros electros. Pero bueno, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces le seguimos mañana. Quiero nada más aclararles algo que no sé si les había hecho, yo creo que no. Pero bueno, a partir de hace 3 clases, la lista la estoy tomando de los que están aquí presentes, que así ya me dijeron de la Unison que no pueden, que si entran con su correo, pues están aquí. Y pues como no puedo evaluar muchas cosas, pues sí tengo que evaluar que estén aquí y que estén a tiempo. Entonces ya estoy marcando retardos también.
y que manden los mapas. O sea, realmente sí hablé ayer con la Unison y pues sí me dijeron eso, ¿no? Que esté... Yo estoy aprendiendo esto también. Entonces sí voy a pedirles que estén, por lo menos que estén conectados. Digo, no me puedo asegurar dónde están ni si están poniendo atención o no, pero por lo menos que estén conectados, que estén a tiempo. Y si no van a conectarse por algún motivo, pues avisen. Y si no van a mandar el mapa por algún motivo, también avisen, si no lo van a mandar a tiempo. Hoy espero el de arritmias. Pues en teoría la clase era hasta las 2. Entonces tienen hora y media todavía para terminar de leer y mandar el mapa. Y si tienen dudas, las vemos mañana junto con el resto de la clase. Probablemente si no han visto cardio, pues no la vamos a terminar mañana. Mañana voy a presentarles otros electros de pacientes reales con arritmias. ¿Dudas? Nos vamos a enfocar mucho en el paciente estable, porque el paciente inestable, las cosas que hacemos en urgencias que requieren respuesta rápida, como en todos lados, las respuestas rápidas son respuestas que se forman trabajando. Porque cuando pasa algo, llega un paciente gritando, llega un paciente con 20 de frecuencia cardíaca, a veces te bloqueas y lo que tienes que hacer es lo que aprendiste antes, pero a veces no hay tiempo de pensarlo. Entonces, por eso los inestables los vamos a ver en un taller, tanto bradicardias como taquicardias, porque realmente en los inestables nada más hay 3 medicamentos que vamos a pasar y necesito que aprendan a usar el desfibrilador o cardioversor, como quieran verlo. Pero eso no lo van a aprender aquí, hay que aprenderlo sí en práctica. Entonces, ¿ninguna duda? ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle el resumen o el mapa? Hoy, la verdad es que les diría que lo voy a revisar ahorita, pero no, lo voy a revisar como entre 7 y 8 de la noche. Pues más o menos hasta esa hora, porfa. Si no me lo mandan hoy, igual me lo pueden mandar mañana, nada más que pues lo voy a marcar ahí con amarillo, con colores en el Excel. Igual los que faltaron, bueno, ya le dije a Raquel, porque a veces, pues hoy, por ejemplo, le dije, ay, me faltaron estas y ya me lo habían mandado, por alguna razón no lo recibí, ¿no? Dependemos de una tercera persona, una tercera cosa, que es el correo electrónico. Entonces a veces puedo no recibirlos, pero le digo a Raquel y me lo mandan. ¿Alguna otra duda? Me dijo Raquel que preguntó por mí, pero nomás para avisarle que sí llegué. O sea, llegué tarde, pero sí llegué. Sí, ya vi que llegaron todos, los que llegaron tarde, que son 3 o 4, pues ahí les puse su amarillo también. Que al final a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero pues sí tengo que llevar un registro, que es lo que me recomendaron o me dijeron que lleve un registro de lo que se hace y cómo se hace. Yo no soy maestro, digo, claro que no soy maestro de profesión, entonces tengo que pedir consejo y tengo que leer de lo que realmente se tiene que hacer y voy a ir aprendiendo igual ustedes. Doctor, nada más una duda rápida. Entonces, ¿tenemos todo el día de hoy para mandar el mapa o es ahorita hasta las 2? Pues de preferencia, entre más temprano lo manden mejor, así se evitan cosas, ¿no? Digo, lo voy a tratar de revisar a las 7 de la tarde, que es según yo cuando tengo chance, pero si tengo chance antes, pues antes lo voy a revisar. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? Por el momento no. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana es igual a las 11, ¿verdad? Sí. Sale, pues todos mañana a las 11. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Bye bye. Lean, por favor, aprovechen el tiempo para leer, por favor. Por ustedes. Bye. Sí. Bye bye.